Yo creo que el asunto que nos animaría hoy, Oscar López Fritz Noé, es esto del 68. Quiero ser así como el parteaguas. Conmemoramos la masacre, Sí, no el movimiento estudiantil. no el movimiento, ¿No? correcto. Porque creo que el movimiento fue más allá de lo ideológico, la protesta, ¿verdad? Fue una gran fiesta. Y más allá del 68. Y más allá del 68. Es un evento de ruptura generacional, donde imaginemos que en 1968 los chavos y las chavas se quedaran a dormir en la universidad, 15 días haciendo guardia y demás, ¿no? Pero bueno, a partir de esto, el 2 de octubre creo que se ha mencionado mucho, y yo creo que los culpables, autores intelectuales, nunca los podremos detectar, palpar, pero son las dos figuras claves, el presidente y el secretario de Gobernación. Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría. Recordemos que en el 68 Tlatelolco era el conjunto habitacional más grande de América Latina. Y todo provinciano que llegaba a la Ciudad de México, al Distrito Federal, se hospedaba o alquilaba un departamento en Tlatelolco. Por lo tanto, todo el país se entera de lo sucedido debido a las versiones de los testimoniales de los vecinos de Tlatelolco. 2, es una masacre a ojos del mundo, porque estaban los corresponsales internacionales ya sentados, debido a que 10 días después se inauguraban los Juegos Olímpicos. Mi pregunta siempre ha sido, ¿cómo es posible que el gobierno mexicano genera una masacre al aire libre, a ojos de la nación, a ojos del mundo, con la impunidad y con la maniobra maravillosa, porque hay que reconocer inteligencia perversa, después del asesinato, uno genera esta confusión de que son los estudiantes los que están empezando a disparar. 2, armar la narrativa posterior que se mantuvo por más de 20 años de que los culpables así habían sido los estudiantes. O sea, hoy estamos hablando de 5 décadas después. Yo creo que habría que pensar y recordar otros asuntos de cómo era la época, porque a la distancia lo vemos, como decía Fritz, solamente conmemoramos la masacre, pero ¿cuál era la situación del país? No solo del movimiento, que por un lado empezó entre dos grupos de estudiantes rivales, que no tenía, digamos, el grado de politización con el que creció rápidamente el movimiento en un periodo muy breve, de escasos 2 meses. Lo que desata la politización y el crecimiento rápido es precisamente la represión del gobierno. Y hay que tomar en cuenta el contexto de la época, decía un poco Fritz, la barrera generacional. Eso es. Digamos que en términos sociológicos estaba empezando a surgir la figura del joven. Y fue una rebelión también familiar en las familias que se reflejó contra el Estado también, contra la figura paterna del Estado. Durante 20 años se mantuvo una verdad histórica. Una versión oficial. Pensaba yo en eso con el caso Ayotzinapa. O sea, dentro de 20 años vamos a tener la verdad real. ¿Se podría comparar la magnitud del evento? No, yo creo que son dos momentos de represión diferentes. Son dos expresiones de la guerra de baja intensidad con diferentes cualidades, ¿no? A final de cuentas, se suponía que los estudiantes de Ayotzinapa estaban secuestrando autobuses para ir a la conmemoración del 2 de octubre. Eso habría relación, ¿no? Pero en tanto el mecanismo de represión, yo creo que son dos momentos históricos, como tampoco puedes comparar Aguas Blancas con el 2 de octubre, como tampoco puedes comparar incluso el 10 de junio del 71 con el 2 de octubre. Hay matices, ¿no? Hay momentos históricos. Cada evento en su propia incubación, digamos, en su propia incubadora, ¿no? Y aquí hay que tomar otro elemento con respecto a Ayotzinapa. Ayotzinapa fue parte de un programa, digamos, gubernamental del Estado mexicano, cuando todavía las normales rurales servían para propagar, digamos, de alguna manera el nacionalismo, la conformación de un Estado. A estas alturas Ayotzinapa ya no le sirve. Ya no le sirve. Y ideológicamente no. Entonces, lo que hacen es empezar a reprimir y a cerrar normales rurales. Volviendo al 68, es evidente que existía una histeria internacional porque el fantasma del comunismo ya no rondaba por Europa, sino ya rondaba por América Latina. Pero objetivamente, más allá de la histeria absurda y estúpida, era ese, ¿no? Exactamente, del comunismo,
El movimiento estudiantil con su pliego petitorio de 7 puntos es hermosamente inocente. Sí. En ningún momento dicen el proletariado al poder, en ningún momento dicen que caiga Díaz el presidente, no convocan a nuevas elecciones, no, o sea, yo veo más conspiradores el movimiento del 61 en Chilpancingo Guerrero, con la caída del gobernador Raúl Caballero Aburto, y más conspirador el movimiento del 64 en Puebla, con la caída de Antonio Nava Castillo, que el movimiento del 68. Y en el transcurso de la gestación del movimiento se descubre incluso que hay presos políticos. Los presos políticos no existían en el imaginario juvenil del momento. Empieza con la demanda de libertad a los estudiantes que detenidos en esas trifulcas, y adquiere la politización cuando el pliego petitorio ponen presos políticos, se dan cuenta que está Valentín Campa, Demetrio Vallejo. O sea, ¡ay, cabrón! Tenemos presos políticos. Tenemos presos políticos en el país. Entonces, ahí es donde empieza a adquirir un grado de politización, pero efectivamente era que se cumpla la Constitución y que se cumpla la ley. Hay quien ve la oportunidad de un movimiento con la fuerza, con la trascendencia del 68 en este momento. No. Porque yo creo que esta es una de las razones por las cuales gana el observador. Sí. Esta válvula de escape. Sí. ¿No les parece? Totalmente de acuerdo. Sí. Yo creo que el 68 es un gran movimiento que convoca no más a la ciudad capital con sus expresiones universitarias, sino a provincia. Son en total 41 centros educativos que se van a la huelga. Y siempre he dicho que la trascendencia 68era tiene que ver con se madreó a la clase media alta y alta de la juventud mexicana. Me queda clarísimo que el gran arco que trasciende generacionalmente el 68, más allá del movimiento y demás, es la expresión de una educación sentimental a través de las artes maravillosa. Porque son las artes plásticas, pero es la literatura. La activación del género narrativo como la crónica y el testimonio no existían antes del 68. ¿Cuál es la herencia que ha trascendido más del 68? La cultura. Una herencia cultural. Para mí la cultura. Pero en todos los sentidos, no solamente artística. El cambio de costumbre. Sí. Otro cambio de cultivo en el mundo era la revolución sexual, el naciente feminismo, el mismo rock, las comunas, el pensamiento místico, espiritual que ahora ha derivado en el New Age. En pocas palabras, yo creo que en resumen es el empoderamiento de la juventud. Sí, claro. Sí. ¿No? Si el 68 es el legado democrático de este país, carajo, qué huevones somos. Nos hemos tardado 50 años para que ganara la izquierda, por ejemplo, ¿no? Yo creo que el 68 no es ningún legado democrático. Sí es un maravilloso ejercicio a vistas de la democracia. Se ha divulgado también mucho esta idea de que después del 68, o el 68 es el origen de la guerrilla rural posterior, urbana. Y no es cierto. No. ¿Qué recomiendas leer sobre el 68? Dentro de la cotidianidad festiva, 68 de Taibo, ¿no? Que es esta crónica estudiantil desde la óptica, por ejemplo, ¿no? A mí me gusta mucho. Luego, como registro puntual en la obra de Enrique Ramírez y Ramírez, me parece clave, ¿no? Que esa es como la número uno. Como libro icónico, evidentemente, Poniatowska, pero también anexaría yo a Monsiváis y al propio Alba, Luis González de Alba. Los días y los años y días de guardar de Monsiváis. También de Editorial Era, por cierto. Es que la Editorial Era se convirtió como la caja de resonancia editorial, ¿no? El 2 de octubre tiene que ver con la irrupción de la crónica y el testimonio como géneros narrativos que antes no tenían tanto impulso. Tiene que ver con las maravillosas novelas que se han escrito, ¿no?, sobre el tema, y tiene que ver incluso con las versiones maravillosas mandadas a hacer desde Gobernación.